Bien, de nuevo aquí, señores, y quiero mandar un saludo especial a un oyente, un cómplice de nosotros, Daniel, que nos está escribiendo en el chat a través de nuestro Facebook. Muchísimas gracias y le manda un caluroso abrazo extensivo a Jennifer Peguero y a Catherine Matos. Usted decía una frase antes, cuando estábamos en la pausa. Pero, no obstante, hay una frase que tuiteamos también, ¿verdad? En las redes sociales de Trátame Bien, Jamie. Así es, ningún tipo de agresión contra los niños es normal, aún usted lo haya parido. Dicho por nuestra invitada de hoy, la abogada Catherine Matos. Sí, así mismo. Las frecuencias, Jen, para que la gente conecte con nosotros. En Santo Domingo, 106.5, Santo Domingo A-Way. En el Cibao, 92.1 FM. En el Sur, 106.7. Y en Samaná, 88.5. En el Este, 94.7. No hay excusa para usted no estar en sintonía con nosotros. Y también queremos escuchar sus preguntas y comentarios. Así que nos pueden llamar ahora mismo al 809-540-1065. 833-610-1065 y desde el exterior 1-809-200-1065. Catherine, verbal y psicológicamente, ¿cómo abusamos de nuestros hijos? Bueno, Ana Andrea, eso es una de las agresiones más comunes porque el lenguaje que se utiliza de desprecio, de cargado de ira, quizás no tanto porque no querramos a nuestros hijos, sino por la carga que de algún modo llevamos como adultos. Es definitivamente atropellante. Es importante que estemos conscientes de que cada palabra, cada gesto, cada acción, incluso sin que conlleve una expresión mala, puede dañar emocionalmente a nuestros hijos, y eso es abuso psicológico. ¿Por qué? Porque destruye su autoestima, le crea inseguridad, le crea dudas de que si es querido o no, y esas dudas, esa inseguridad no podemos permitirla o permitirnos como padre que nuestro hijo la tenga, porque genera mucho conflicto en su personalidad, en su desarrollo. Y entonces el espacio que debe ser más seguro resulta el más inseguro. Entonces, así imagínese el daño que en cuanto al desarrollo social puede presentar un individuo que no se siente seguro en el seno familiar y querido por quienes están llamados a hacerlo. Claro que sí. Mire, se está viviendo mucha violencia emocional en el seno familiar contra los niños, niñas y adolescentes. Y como bien tú decías, Catherine, es que eso te arrastra toda la vida. Es que tú cargas con ese dolor y es transformado de adulto en hasta conductas antisociales totalmente, que la gente no se pregunta, pero ¿por qué ese joven es así? ¿O por qué ese hombre o esa mujer se comporta de tal manera? Desde niño, que se supone o suponemos que debemos de tener un desarrollo integral sano, que se hace la zapata de ese hombre o esa mujer que tú vas a ser en la sociedad y es destruida desde niño, evidentemente eso te va a marcar, señores, toda la vida. Hay cosas que los adultos, mochilas, mejor dicho, que los adultos cargamos, que la traemos desde niño. Así es que mucho cuidado, ojo, con el tipo de abuso que usted ejerce sobre su hijo, que quizás usted no sabe que es abuso, quizás hoy usted se está dando cuenta que eso que usted estaba haciendo vulnera sus derechos. Por eso insisto, yo creo mucho, Catherine y Jennifer, en la psicoterapia. Sí, yo creo que sí. ¿Por qué? Porque usted no lo sabe todo. Usted no puede, si usted está ante una situación, busque ayuda. Es inteligente buscar ayuda, y más en el manejo de nuestros hijos, de sus emociones, de su vida, que mañana va a tener una consecuencia. Porque el abuso tiene en la salud mental una consecuencia. La salud mental tiene que ser prioridad de Estado, porque las familias necesitan tener acceso fácil
a orientación, a programas que le permitan identificar que sus conductas, aunque no tengan la intención de dañar, ocasionan un daño. Y cuando Claro hay que un sí. daño sistemático, hay un abuso psicológico y acompañado de eso hay una sanción. El fin de la ley no es sancionar. El fin de la ley es reparar a la familia. El fin de la ley es que si hay que imponer una sanción para someterlo a usted como padre a un proceso, sea de reeducación, para detener el daño. Y el daño que se le hace a un ser humano que estamos formando, no imaginamos lo grave que puede ser. Hasta que nos da de frente como padres, hasta que nos toca como sociedad. Y ahí entonces es donde no podemos llegar. Tenemos que prevenir. El amor no duele, siempre lo he dicho. Si tú amas a tu hijo, no tienes por qué abusarlo. O sea, si tú me abusas, entonces tú no me amas. Entonces eso no es amor. Y hablando de abuso, si sigo con el tema de la violencia y cómo vulneramos derechos de los niños, hemos visto increciendo el tema del abuso sexual, Catherine, contra los menores de edad, Así es. contra los NNA. Así es. Bueno, afortunadamente hay que hacer mención a la reciente aprobación de la ley que prohíbe el matrimonio infantil. Gloria a Dios. Que es un gran avance para nuestra sociedad, aunque llegó tarde, pero llegó, está aquí con nosotros. Bueno, remamos, ¿no? Remamos, avanzamos. Avanzamos, avanzamos en cuanto a la ley. Ahora tenemos que ser efectivos en cuanto a lo que es las uniones tempranas, la educación sexual, para evitar que esas relaciones sexuales entre niñas o niños con adultos que le superan 5 años de edad se normalice. No son noviecitos, no hay una voluntad del niño o de la niña, porque esa etapa no está para eso. También la exposición sexual a través de redes sociales, de bailes, de videos, de testimonios, de historias, vulneran gravemente la integridad de cualquier niño o niña adolescente. Hago énfasis en esto porque a veces cuando hablamos de maltrato, hablamos de abuso, nos imaginamos lo peor, nos imaginamos ya el extremo, lo que vemos en las noticias, que quemó las manos, que hubo una violación, pero no es solo eso. Es, como dije en un principio y he dicho a través del programa, es acciones, conductas normalizadas que vemos en las comunidades, niñas totalmente sexualizadas, con ropas expuestas a situaciones no propias de su edad, consumo de alcohol, de drogas, de vestimentas, de bailes, esa sexualización de la niñez que duele tanto. Hay que entrar al barrio, hay que llegar a la comunidad para ver cómo estamos perdiendo nuestros niños. Ahí va, niñas. Catherine, en los sectores más marginados tú entras y ves cómo los propios padres prostituyen a sus hijos en el sector. Pero claro una que cosa sí, impresionante. eso es una realidad. Pero no solo eso, hay gente que no trabaja, tú ves, no trabaja y entienden que los hijos son una fuente de ingreso. Comercializamos, negociamos con la dignidad y el honor de un hijo. Y nunca olvido, señores, es que con mi historia puedo yo hacer un bestseller. Una señora una vez era selló fiscal en los Guandules. En la Hermana República. En la Hermana República de los Guandules, sí. Y yo recuerdo que un señor fue y dijo, mire, que ese señor abusó de mi hija. Y yo, ¿qué? ¿Qué usted le pide? Que haga la justicia por usted. Bueno, que le pague su honor. ¿Y cuánto más o menos vale el honor de su hija, según usted? Bueno, él me puede dar como 70,000 pesos. Ustedes supieron, ¿verdad? 2 presos hubo, 2 detenidos hubo. El papá y el agresor y el abusador
Y lo peor es, pero Andrea, dígame, lo arraigada señor, de esa normalización. Sí, Ella entiende que está totalmente. cumpliendo lo correcto. De hecho, va a la fiscalía a reclamar un derecho que ella entiende que tiene, basado en la vulneración de un derecho Sí. fundamental. No, Entonces, pero un cualquier asunto- cantidad, Catherine, cualquier Sí, cantidad de sí. gente va a reclamar, después que ha vulnerado los derechos de su propio hijo, va a reclamar una reparación de ese daño, ¿entiende? Así Porque, es. y muchos hasta juegan con eso. Tenemos mil historias. Ese es un trabajo que hay que hacer muy seriamente en las comunidades. Claro que sí. Orientar siempre a la comunidad y sobre todo orientar, educar y mostrar los ejemplos de sanciones a esas actitudes de violencia contra los niños, niñas y adolescentes. Y sobre todo, Ana Andrea, yo entiendo que tenemos que mejorar en cuanto al sistema pueda ser accesible directamente a ese niño o niña, porque hemos creado un sistema basado en que el adulto sea el que denuncie, cuando el adulto es el que abusa, y dejamos totalmente desprotegido a los niños y niñas, y tenemos que trabajar con ellos, fomentar la orientación de que cuáles son los límites, que ellos mismos puedan defenderse, identificar, no, papá, no, mamá, esto no está correcto. Sí. No es el niño malcriado, es el niño de hoy, es el niño estudiado, es el niño que lee, que ve en las redes sociales. Que es cibernético. Que es cibernético y que sepa dónde ir y dónde acudir. ¿Por qué? Porque tiene que autoprotegerse en la descomposición que estamos viviendo de la Mira, sociedad. hablando de eso, se está dando un elemento bastante interesante, y es que en la Procuraduría General de la República está la línea Vida, que es la línea de emergencia 809-212-02. Y es una línea especial, 24 horas, como ya dije, para recibir denuncias, todo tipo de violencia, con el elemento diferenciador que con una sola llamada se abre un proceso penal, inmediatamente una denuncia. Pues está dando un tema interesante, que los niños están llamando a Línea Vida para denunciar. Wow. Porque, óiganme, niños, ustedes tienen todo el derecho, no es nada más de que en Nueva York, que usted llama como niño al 911, no. Ustedes como niños tienen todo el derecho de llamar al 911 y denunciar, y de llamar a Línea Vida y denunciar cualquier tipo de abuso que se esté cometiendo contra usted. Ese derecho te lo da la ley 136-03, te lo dan las convenciones internacionales sobre los derechos del niño. Así que yo quiero que tú que me estás escuchando hoy, si estás en una situación de peligro, acudas a ese teléfono. Y déjame decirte que hemos tenido también experiencias, Catherine, donde niñas, adolescentes se han acercado a las unidades de atención a víctimas de violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales, y han denunciado. Y el Ministerio Público de oficio pues acoge ese caso y lo lleva hasta las últimas consecuencias, hasta, por supuesto, lograr ante un juez una sanción penal ejemplar. Entonces no hay excusa para de ninguna forma violentar y abusar. Pero hay un tema que se dio y que se está dando muy importante también, que lo traigamos a colación. ¿Cómo es posible, señores? ¿Cómo es posible? Explíquenmelo, Catherine, para yo entenderlo. Que usted ponga a su niña con poca ropa a dar golpes de barriga, que yo no llego ahí, y subirla a las redes sociales para hacerla viral, usted como papá. Cuando se da eso, Catherine, que suben videos, o sea, la maquillan las niñas, la incitan a hacer danzas de tipo sexuales en las redes, y usted lo sube, y usted es famoso en base a su hija. ¿Qué figura hay ahí? 5 años de prisión, Ana Andrea. Voy ¿Es la a figura? empezar por ahí. Ok. Eso es la exposición a situaciones pornográficas
a la vulneración de la intimidad, de la integridad de sus hijos, y sobre todo saber que lo que publicamos en las redes sociales no nos pertenece. Desde que lo publicamos no sabemos cuál va a ser el destino, el final o la utilidad que vaya a dar cualquier persona. Entonces, la irresponsabilidad, el abuso de hacer esa acción se sanciona con 5 años de cárcel. Siempre digo, estamos hablando de cárcel, estamos hablando de los derechos que tienen los niños a denunciar. Ajá. El fin de la ley siempre es y debe ser la reparación del daño, la reparación, la reeducación, para que ese entorno familiar, esa fidelidad que deben los hijos a los padres y los padres a los hijos, se reavive, bueno, y se convierta bajo la supervisión adecuada y con la aplicación efectiva de la ley en el lugar más seguro para ellos. O sea, ya usted sabe, ¿verdad? Si usted se dedica a violar los derechos de su hijo en las redes sociales, ya usted sabe que usted va preso por la guardia de Mon. Y con esa reflexión me voy a la segunda pausa. Esto es Trátame Bien, no le cambie.